Una semana más estamos aquí con vosotros y si hasta ahora hemos estado tratando en toda esta serie de programas de todas las maravillas que esconde Valdepeñas, una serie de elementos arquitectónicos, de tradiciones, de culturas, vamos a tratar hoy un tema que no por ser un poco más oscuro deja de tener su importancia, sobre todo en el pasado, puesto que la sociedad lo veía de una manera distinta. Y en concreto nos estamos refiriendo a los enterramientos y a cómo todos nuestros antecesores preparaban el paso de esta vida hacia la otra. Desde siempre sabemos y tenemos datados los enterramientos en terreno religioso, puesto que eso convencía al ser humano que acercaba su alma, en este caso más hacia Dios. Así, todo lo que se encontró en la iglesia de la Asunción, en todos los enterramientos que han aparecido, demuestran precisamente el interés y el afán que tenían los valdepeñeros por enterrarse en ese lugar sagrado, y además, cuanto más cerca del altar y más cerca del Santísimo, siempre se suponía que le repercutiría una mejor situación en el más allá, en la vida posterior, en el paraíso. Así se fue haciendo a lo largo de los siglos, pero empezaron a surgir obviamente los consabidos problemas de salubridad. No olvidemos que con la llegada de los Borbones a España y de la Ilustración comienza a producirse un fenómeno precisamente de iluminar la razón, el pensamiento, y de poner claramente sobre el papel los peligros que tenía los enterramientos en estos recintos sagrados, primero por lo que suponía de confinamiento y de estar en un sitio cerrado, segundo por los vapores que obviamente podían salir de los cuerpos en descomposición, no digamos sobre todo cuando hubiera que abrir alguna tumba porque hubiera que desenterrar a alguien. Y desde luego en época estival se acrecentaban esos problemas. Por tanto, como decíamos, los enterramientos se van a ir produciendo, en el caso de Valdepeñas, en la iglesia de la Asunción, hasta que vamos a llegar a 1786, en el que va a aparecer la Real Cédula de Carlos III, en abril en concreto, que claramente va a indicar que debe dejar de realizarse los enterramientos en esos sitios sagrados. Precisamente va a coincidir, según hemos documentado, que en 1786 se va a producir en Valdepeñas una epidemia de paludismo y por tanto los muertos van a ser considerables. Todo esto, esta situación, va a producir que el número de fallecimientos se vaya incrementando y que la iglesia se sature y no haya lugar para más enterramientos. Se hizo una propuesta en ese momento de que al menos los seglares se pudieran enterrar en las ermitas. Se aceptó, pero los problemas surgieron con la población, que todavía era reacia a depositar su cuerpo en un sitio que no fuera en terreno sagrado. A raíz de la Real Cédula de Carlos III se va a buscar el primer enterramiento que tenemos datado fuera de la iglesia de la Asunción, que va a ser precisamente en lo que sería posteriormente la iglesia del Santo Cristo, que conocemos todos, pero que entonces era la iglesia de San Andrés, la ermita de San Andrés, perdón, y que se va a cambiar el nombre al Santísimo Cristo de la Misericordia precisamente a raíz de la ubicación del nuevo cementerio. Como todos sabemos, cuando se hizo la reforma de esta ermita, salieron de nuevo enterramientos donde se confirmaba toda la población que decidió venirse aquí. Después de 1786, obviamente, otra vez el cementerio del Santo Cristo va a volver a llenarse y la corporación municipal se va a ver obligada a buscar nuevas ubicaciones para el cementerio. En primer lugar, y no muy lejos de aquí,
se va a buscar un terreno en lo que se conoce todavía en Valdepeñas como el Calar del Periquito, en el camino de Almagro, y ahí se va a establecer ese primer cementerio fuera de la zona religiosa, donde podemos decir como curiosidad que ahí se enterró el filántropo y médico Vicente Ambroz. Precisamente falleció debido a que años más tarde habría una epidemia de cólera morbo en Valdepeñas, y eso haría que los muertos volvieran otra vez a representar un número importante. En un periodo de 80 años, desde 1876, nos vamos a encontrar que la corporación municipal necesita ir buscando nuevos emplazamientos para los cementerios. Por tanto, 1855 encontramos el primer cementerio, como estamos diciendo, Calar del Periquito, y en 20 años más nos vamos a encontrar que se van a buscar dos ubicaciones más, porque el espacio se seguía quedando pequeño. El primero va a ser más allá de precisamente el mismo camino de Almagro, en el barrio de San Pedro, y ese cementerio va a volver a albergar a paisanos nuestros. Todavía la gente mayor hemos documentado que a fecha de hoy recuerda cómo cuando ellos eran pequeños se hablaba de ese cementerio que hubo a las afueras de Valdepeñas, más allá de donde estaba la vía del Trenillo, y donde precisamente en 1875 Cirilo Vara construiría, puesto que se le encargó, la cárcel del partido. Insisto que a fecha de hoy tenemos documentado y gente mayor todavía recuerda tanto la cárcel, la antigua cárcel, que estaría en lo que hoy sería las afueras de Valdepeñas, como el cementerio. Después de toda esta situación y de que los cementerios se queden pequeños, vamos a encontrar datado otro cementerio que la mayoría de los que nos estén viendo sí que conocen y que les suena mucho más, que es lo que se ha conocido popularmente como el cementerio de las Tejeras, que se inauguraría en 1875 y que estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX. De hecho, encima de ese cementerio, cuando luego se transformó en una escombrera, hubo, hasta que se transformó en la imagen actual que tiene, una cruz de hierro, precisamente para recordar ese pasado. Todas estas configuraciones, todos estos procesos de cementerios que se van quedando pequeños y que necesitan ampliaciones, van a derivar a que a principios del siglo XIX la corporación municipal por fin se decida a buscar un terreno que le permita establecer un cementerio de manera estable y que no necesite estar cambiando de ubicación cada X años. Y para eso se van a buscar unos terrenos que tenía el propio ayuntamiento en el Camino del Cristo, y que es el cementerio de Consolación, que todos conocemos hoy en día, y que se inaugurará en 1906, en mayo de 1906, precisamente enterrando a una niña de 3 años y que hemos preferido no mencionar aquí su nombre por respeto a su memoria y a sus familiares. Ese cementerio se va a construir siguiendo todas las condiciones de salubridad que entonces exigía la legislación. Algunas pinceladas curiosas, por ejemplo, es que debía estar a como mínimo 1 kilómetro alejado de la última casa construida del pueblo y no podía estar a menos de 600 metros de cualquier pozo, y desde luego no debería haber cerca ni árboles frutales ni cualquier tipo de elemento que pudiera interferir entre la salubridad y la manutención de los valdepeñeros. Un dato curioso es que estamos a finales del 19, principios del 20, y en el reglamento, que se puede consultar todavía a fecha de hoy en el ayuntamiento, se incluye las precauciones que se debían tener frente a la consabida catalepsia. Recordemos que hubo gente que, sobre todo en el siglo XIX, desgraciadamente, podía ser enterrada
aún viva, pues se desconocía exactamente todos los extremos de esa enfermedad, y por tanto el reglamento, como decimos, incluye la prescripción de poder colocar una campanilla en las tumbas para que, si alguno de los fallecidos despertara, pudiera tocarla y avisara a los que pudieran estar por allí. Otro recuerdo que tenemos de un enterramiento que se intentó hacer en Valdepeñas, pero que tampoco se consiguió hacer, lo tenemos en la Casa de los Castellanos, precisamente la casa en la calle Castellanos, donde sabemos que estuvo estuvo el Cristo de Burgos, precisamente con su capilla, y sus constructores intentaron, de hecho se diseñó la capilla para albergar una cripta y poder enterrarse ellos allí. Ello no fue posible, precisamente por la legislación y por motivos de salubridad, pero era la idea. Eso nos vuelve a dar idea de la importancia que todos nuestros antepasados le daban precisamente a enterrarse en un sitio sagrado o un sitio lo más cercano posible a sus creencias religiosas. Para concluir, como estábamos diciendo, el cementerio de Valdepeñas tiene la configuración que conocemos actual. Probablemente el dato más importante ha sido las sucesivas ampliaciones, la división en los patios. Bueno, sabemos que, por ejemplo, alberga en el terreno que lo ocupa algunas de las fosas que se utilizaron durante la Guerra Civil. Pero en términos generales se hizo precisamente con la intención de que Valdepeñas no volviera a sufrir los problemas que había tenido para dar sepultura a todos sus habitantes.